¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Como os prometí, iba a grabar, y aquí lo tenéis, un vídeo sobre el asunto del refrigerante G13, que ha sido objeto de bastante polémica y comentario en las redes a raíz de un vídeo publicado justamente en esta plataforma, en otro canal, en el que se hablaba de este asunto y de esta problemática que realmente existe, pero que es bastante difícil y no está del todo bien explicada de explicar, valga la redundancia. Así que en este vídeo os voy a intentar contar todo lo que sé a ciencia cierta. Después os digo de haber estado 15 días investigando este asunto y haber hablado con muchas personas. Me ha ayudado en toda esta tarea la gente de MIAC. Recordad que yo colaboro con MIAC, que es un centro de formación y también de asistencia técnica a talleres, que tiene además mucha maquinaria avanzada de diagnosis para ayudar a hacer reparaciones, y a través de la gente de MIAC hemos podido trabajar además en conjunción con ingenieros, mecánicos y personas que están directamente fuera de España metidas dentro del grupo Volkswagen, porque es súper difícil, y ya os avanzo de primero de todo que hay absoluto mutismo con este asunto dentro de la marca. Las situaciones y digamos que lo que falla no está 100% claro, pero sí que está claro qué es lo que pasa y por qué está habiendo ciertas averías en los coches, concretamente en las bombas del agua de los vehículos y también en las calefacciones de los coches. Así que en este vídeo os voy a intentar explicar todo lo que sé del asunto, que creo que es suficiente como para al menos dar unas recomendaciones mínimas de qué es lo que hay que hacer si tienes un coche que supuestamente esté afectado. Y además os voy a hablar de dos cosas, y comenzamos ya con el asunto directamente, pero voy a hablar no solamente del G13, del refrigerante G13 famoso, y el G12 Evo, que es su sustituto, que afecta específicamente a los motores TDI, a los motores diésel del grupo Volkswagen, de todas las marcas, sino también de los motores TFSI, que tienen también un problema del que yo aquí os he hablado por encima en algún vídeo mío, y me gustaría empezar por eso y así cerramos el círculo, porque también es un problema de refrigeración. Tened en cuenta que hoy en día los motores modernos, para dar los rendimientos térmicos que dan, no tienen absolutamente nada que ver con los coches antiguos. Dentro de este vídeo vamos a tener unos clips que hemos grabado directamente en el centro técnico de MIAC, en el que Pascual Moya, un técnico que sabe mucho de esto, os va a contar algunas cosas interesantes directamente desde el taller y os va a explicar exactamente esto. Los sistemas de refrigeración de los coches actuales no tienen nada que ver con los de antes. Están en algunos casos presurizados. Tienen bastantes bombas, no solamente una única bomba. Tienen hasta tres, como es el caso de los motores TDI de Volkswagen de última generación. Es un sistema que para purgarlo, que para rellenarlo, lo mejor, si es posible, es que lo haga un profesional, y además no cualquier profesional, sino alguien que tenga el utillaje y la maquinaria adecuados para poder hacer todos estos procedimientos. Bien, en el caso de los motores TFSI, los famosos EA888 de tercera generación, ocurrió que cuando salieron, ya sea el 1.8 TFSI, el 2.0, a los usuarios les pasaba que el coche se quedaba sin refrigerante muy rápido. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que ha salido en este canal, Miguelón, con el asunto de los Deltonas de Miguelito, que tiene un León 1.8 TFSI, el de 180 caballos, y a los 10.000 kilómetros de estar circulando con el coche se le encendió la lucecita de que se había quedado sin refrigerante el coche. Esto es algo habitual en los motores de gasolina, como digo, EA888 del grupo, y es normal que un coche nuevo en los inicios consuma algo de refrigerante, pero ahora que en 10.000 kilómetros se ponga por debajo del mínimo y te salte el chivato, eso ya no es tan normal. Bueno, mi amigo, lógicamente, que además es bastante manitas, fue visitando el taller, fue preguntando y al final indagando, informándose y demás, consiguió que en garantía le cambiaron la caja termostática del sistema, que parece ser que es a donde falla todo. Al principio le miraban todo el circuito de refrigeración, no veían ninguna fuga, le rellenaban en el concesionario en garantía y se volvía a ir, y el coche se volvía a vaciar. Al final, esto, como digo, es una cosa que se ha ido repitiendo en los coches y ha acabado habiendo un consenso de que es justamente en la caja termostática donde se une con la bomba de agua a donde está la fuga de refrigerante. Y al final, si no lo cambias, lógicamente puedes acabar provocando un problema grande en el motor. A mi amigo, ahí tenéis un detalle de la factura, le cambiaron la caja termostática, pero al final la bomba de agua también se sustituye en muchos casos porque es necesario si no quieres destruir el motor. Bueno, mi amigo, a base de insistir, a base de llevar el coche sin hacerle nada, lógicamente, que es lo que hay que hacer estando en garantía, consiguió que en garantía se lo cambiaran. Y ojo, si quieres comprar uno de estos coches de segunda mano, es interesante tenerlo en cuenta si el tema del refrigerante está resuelto, porque vale mucho dinero, precisamente porque esta caja termostática, que en otros coches está súper a mano, muy cerca y muy fácil de cambiar, en este vehículo está colocado en un sitio completamente distinto, entre colectores en el frontal, y hay que desmontar un montón de cosas para poder llegar justamente a la caja termostática y a la bomba de agua, con lo cual, en este caso, una factura de 900 euros, de los cuales una parte importante es mano de obra que cubrió la marca en garantía, como digo.
Bien, esto simplemente, ya que estamos hablando de refrigerante, que sepáis que en los TFSI, si queréis comprar uno usado, porque esto se supone que ya está resuelto, que lo sepáis, que es importante tener en cuenta si se le ha cambiado la caja termostática, la bomba de agua, no, cómo está el asunto del refrigerante en los motores turbo de gasolina de las distintas marcas dentro del grupo Volkswagen. Y ahora nos vamos al problema de los diésel, nos vamos al problema de los TDI, que como os he explicado y se ha hablado, bueno, pues hay bastante polémica con el famoso refrigerante G13. ¿De qué va esto? Bueno, pues básicamente está el problema, entre comillas, en los motores de aluminio TDI. Y los motores de aluminio, precisamente por ser de aluminio, necesitan un refrigerante específico, que Volkswagen sacó allá más o menos por 2013 lo desarrolló y lo sacó para estos motores. ¿Qué pasa con este refrigerante? Bien, pues que tiene que tener una alta concentración en silicatos justamente para proteger las paredes del motor y que este motor de aluminio no acabe teniendo corrosiones provocadas por cualquier tipo de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, incluso en muchas referencias, este contenido en silicato que lleva el refrigerante G13 no es suficiente y además el coche tiene que llevar una bolsa de silicatos, una bolsita, para que a medida que las propiedades del silicato del refrigerante líquido van descendiendo, vaya alimentándose, chupándolas de esta bolsita de silicato que normalmente está metida dentro del vaso de expansión. Dentro del vaso de expansión es muy fácil verla, sacarla y sustituirla si fuera necesario. Ahora os digo más. En algunas referencias posteriormente el silicato estaba metido entre las paredes del vaso de expansión y ahí sí que era imposible de sacarlo, tienes que cambiar el vaso entero con el silicato también. Se ha hablado de que parte de los problemas de rotura de bomba de agua, de calentones y problemas con la calefacción estaban en que esta bolsa de silicatos se rompía y formaba una pasta, un barro que acababa bloqueando estos sistemas. Bueno, en principio esto no es así. Las bolsas de resilicato normalmente no se rompen. Puede ocurrir, pero no es un problema reconocido ni conocido que estas bolsas de silicato estén dando la lata. Lo digo para todos aquellos que tienen la tentación de directamente quitarla o sacarla. Bueno, allá bajo su criterio, pero desde luego no es necesario ni es la base del problema. La base del problema es que este G13 es tremendamente corrosivo si lo mezclas con otro refrigerante. Así que aquí hay que dar varias pautas y varias recomendaciones a la hora de tener un vehículo de estos y saber qué hacer. El problema más habitual está con la calefacción y el segundo problema más habitual, el coche deja de calentar, es con la bomba del agua. Así que para conocer mejor cómo funciona este sistema y su complejidad, os dejo que Pascual Moya os explique unas cuantas cosas y exactamente también qué es lo que se rompe y qué es lo que falla en estos sistemas. Bien, hoy lo que nos trae aquí es la explicación del funcionamiento de este circuito de refrigeración. En estos motores del grupo Volkswagen deja de ser un circuito convencional como los que hemos conocido hasta ahora. Este circuito de refrigeración consta de tres circuitos: un circuito menor, que es el refrigerador de la EGR y el intercambiador de calor del habitáculo, lo que sería el radiador de calefacción, como circuito primario porque es el primero que va a funcionar. Y el objetivo de toda esta complicación técnica es no desaprovechar nada de calor. Todo aquel calor que se tiene que generar a través del consumo de combustibles es contaminación y calor cara de obtener. Para no poder desechar nada de la calor que genera el motor durante su proceso de calentamiento y con el objetivo de que el calentamiento de este motor sea lo más rápidamente posible, llegue a la temperatura de servicio, se distribuye de esta manera con una estrategia de tres circuitos con tres bombas, ¿vale? Estos tres circuitos, como el primero ya he dicho y es el primario, que funcionará con refrigerador de la EGR y funcionará a través del radiador de la calefacción, cuando esto ya adquiera una temperatura aproximadamente de 40 y pico, 50 grados, ya empezará a trabajar en parte la activación de una bomba que es arrastrada por la correa de la distribución y que tiene la característica que lleva un solenoide que la puede hacer trabajar en dos posiciones. La bomba de agua mecánica arrastrada por la correa de distribución, como toda la mayoría de las bombas que existen hasta ahora, viene asistida por esta electroválvula, ¿vale? Y esta electroválvula que antes os comentaba, que en el momento en que esta válvula se activa, recibe alimentación por parte de la unidad de mando, este capuchón metálico que hay aquí se desplaza hidráulicamente, no es un solenoide que mueve nada, ningún pistón, sino que es la presión propia hidráulica de la bomba la que nos va a desplazar, ¿vale?, este capuchón tapando el eje de la turbina. Si este capuchón me tapa la turbina, esta agua es incapaz de impeler agua. En el momento que la unidad de mando retira la alimentación de esta electroválvula, ella mecánicamente tiene que devolver a su posición natural, dejando la turbina prácticamente libre para poder estar bombeando agua como tiene que hacer la bomba en cualquier otro tipo de motor, ¿vale? ¿Cuál es la avería de esta bomba? Normalmente es que por un tema de refrigerante
se llega a contaminar, se llega a ensuciar la parte de aquí detrás, donde está justamente la regulación de esta bomba, queda bloqueada e impide que el agua circule. Si tenemos la gran suerte de que ese bloqueo se queda en esta posición, tendremos una bomba de agua convencional, no tendremos problemas de refrigeración y lo único que obtendremos es un ligero aumento de combustible y un ligero desfase en el proceso de calentamiento del motor, nada más, ¿vale? El objetivo de esta bomba es acortar el tiempo de calentamiento de este motor. O sea, todo aquel combustible que se quema y que no mueve ruedas es inútil porque sale por el tubo de escape y acaba generando contaminación, ¿vale? Esta es una de las características de este circuito de refrigeración. Adicionalmente he comentado que lleva dos bombas más eléctricas, ¿vale? Asistidas también por la unidad de mando, en las cuales lo que hacen es, en el momento que esta bomba no impele, hacer circular el líquido refrigerante de circuito pequeño, o del primer escalón por así decirlo, para que pueda ir recirculando y que no llegue a tener temperatura muy elevada en la culata. En el momento que por requerimientos del sistema o por requerimientos del conductor, básicamente por una solicitud de alto rendimiento del motor, evidentemente se genera mucho más calor, requiere de más necesidades de refrigeración y automáticamente se va a poner en marcha también, en función de la solicitud del intercooler, un radiador que lleva aquí de agua, que es solamente agua-aire, no pasa aire por el interior, sino su objetivo es refrigerar solamente y única y exclusivamente el intercooler. La unión de esos tres circuitos comparten el mismo líquido, comparten la misma botella, pero que están perfectamente calibrados a través de unos tubos y unas Y en las cuales hay unos calibres interiores y unas electroválvulas que equilibran todo el flujo, ¿vale? Y todo el caudal de circulación de este líquido. En el momento que alguno de estos sistemas deja de funcionar es cuando empezamos a tener un problema. Ese problema lo ha generado este anticongelante, que este anticongelante pues tiene unas características en base a silicatos, no es el primer fabricante que lo utiliza, ya lo utilizó BMW en su época para los motores de magnesio, y genera un residuo que acaba embozando y tapando los pasos muy bien calibrados, estos pasos muy bien calibrados que os hablaba. En este caso, el primero que tapa siempre es el radiador de la calefacción, el cual impide que el sistema refrigere correctamente la parte alta de la culata y en bajas cargas, y es cuando el motor se calienta sin una necesidad de prestaciones elevadas. En el caso de este modelo que tenemos aquí delante, este depósito ya no lleva la indicación de haber llevado un G13 o se la han borrado, y además hemos abierto y tampoco existe el depósito de silicatos que viene, el saquito aquel de silicatos que está dispuesto dentro de la botella expansora. Así que la gran cuestión es ¿dónde está exactamente el problema? Si estamos diciendo, como os conté al principio, que la bolsa de silicatos y su rotura no es algo que pueda explicar todos y cada uno de los fallos que hay en el sistema de calefacción y en la bomba de agua del coche, si además has tenido la precaución y no has cometido el error de mezclar líquidos refrigerantes que acaben resultando en una corrosión, que acaban obstruyendo o rompiendo los distintos sistemas componentes del sistema de refrigeración, algo más tiene que estar fallando. ¿Y qué es algo más? Desde luego partimos de un sistema de refrigeración mucho más complejo de lo habitual y en el que algunos de estos componentes no podrían estar quizá bien dimensionados o bien diseñados y por allá podría haber fallos. Pero es que además hay fallos en varias partes del sistema de refrigeración. Lógicamente donde más hay es a donde más circula el agua, el líquido, que es en la primera parte, en el primer tramo del circuito de refrigeración. ¿Qué es ese extra? Bueno, hasta donde hemos podido saber e indagar, parece que hay un elemento más de distorsión aquí, y es ni más ni menos que algo bastante marciano, que una contaminación por lubricantes en determinadas piezas y en determinados componentes de estos sistemas y de estas bombas. Y concretamente estamos hablando de piezas metálicas estampadas, aquellas piezas que se producen en la fábrica mediante prensas y que luego tienen determinados procesos de lubricado que pueden acabar quedando en partidas de la fabricación de los motores en unas cantidades excesivas o no tan grandes hasta la fecha, hasta que se cambió al G13, provocando al final, con la mezcla de ese refrigerante tan sensible, esas pastas y esos lodos que acaban obstruyendo los sistemas de refrigeración del coche. Así que hasta donde hemos podido adivinar después de movernos y mucho, es que todos estos fallos podrían venir de una contaminación, como digo, por lubricantes con piezas metálicas estampadas que están dentro del sistema de refrigeración, con lo cual esto concuerda bastante con el hecho de que muchos coches tengan problemas rapidísimo con el sistema de calefacción una vez que han salido del concesionario. Así que ahí parece ser que está el problema. ¿Y qué se puede hacer con todo esto en resumen?
hasta donde nosotros sabemos, por supuesto. Bueno, pues os lo he contado ya. Lo primero de todo y lo más importante que hay que saber, en resumen, es que el G13 aparece más o menos en el año 2013 y entre 2017 y 2018 desaparece. Está solo 4 años. En todos los coches producidos TDI 2018 en adelante, el vaso de expansión ya no lleva la indicación de G13 porque en una nota interna del grupo Volkswagen a fábrica se indica que ya no la va a llevar y que no es necesario que la lleve. A continuación, lo que se hace es desarrollar un nuevo líquido refrigerante que es el G12 Evo. Antiguamente se pasó del G12 al G13 y esto se explicó desde un punto de vista medioambiental. El G13 se supone que era un producto menos contaminante y que además favorecía, ayudaba a las emisiones de CO2, reduciéndolas. Y ahora el G12 Evo se está vendiendo también como un sistema evolucionado que ayuda más al medio ambiente, pero realmente es un parche, es un arreglo respecto a este G13. Si tienes un vehículo de este tipo, de 2017, 2018 en adelante, que no ponga G13, no tienes que hacer nada. La recomendación es, si tienes un vehículo que funcione con G13 y quieres cambiar el refrigerante, puedes cambiarlo a G12 Evo, porque ese es el único compatible, como os he estado contando. Lo de sacar las bolsas de silicatos, bueno, pues no parece que sea necesario ni que esté ahí el problema. Y además tienes que saber que hay referencias, unidades que llevan la bolsa dentro del vaso de expansión y es relativamente fácil acceder a ellas y otras que no, que lo llevan dentro del propio depósito y es imposible acceder. Tendrías que cambiar todo el vaso de expansión. Y evidentemente si tu coche no ha tenido ningún tipo de problema hasta la fecha y lleva G13 y te quieres asegurar, pues puedes llevarlo a un taller o llevarlo a algún sitio donde sepan mirarlo y revisarlo para ver en qué estado está el sistema, especialmente de la bomba del agua, porque si no has tenido fallos en la calefacción, bueno, pues en principio está todo bien, pero no viene de más que vayas al concesionario, te informes y al menos que te revisen, o al taller que tenga la capacidad como el de Pascual para poder revisar estas cosas y te expliquen bien si los sistemas están en buen estado, las bombas y etcétera, y si lo deseas, pues eso, que te quiten el refrigerante y te pongan G12 Evo. Eso sí, siempre, y vuelvo a insistir, es súper importante que toda esta operación de cambiar el refrigerante se haga en un taller que tenga la maquinaria adecuada. Y eso implica una máquina que tenga diagnosis para que se comunique con todas las válvulas que se abren y cierran y de esa manera evitar que haya bolsas de aire que pueden provocar una avería mucho más grave que las averías que provocan las contaminaciones del G13, y por otro lado también que tengan una maquinaria apropiada para hacer la presión necesaria que se tiene que imbuir dentro de este sistema de refrigeración justamente para eso, para evitar que queden bombas de aire. Eso no lo puede hacer cualquiera en su taller, en su garaje o en su casa, porque al final, como estamos repitiendo e insistiendo, vas a acabar generando un problema peor que el problema que puede provocar esporádicamente este asunto del refrigerante G13. Y con esto está todo el círculo cerrado. Espero que estas explicaciones te hayan resultado interesantes y claras, que sepas a qué atenerte, y cualquier duda o cuestión, bueno, pues intentaremos resolverla en los comentarios y seguir contando cosas interesantes en más próximos vídeos, que espero que sean de vuestro interés, como este. Compartidlo, suscribíos por favor y no dejéis de darle a la campanilla para no perderos ni uno solo de estos vídeos interesantes. Te dejo con ellos, ahí tenéis más madera. Hasta el próximo, amigos. Adiós.